Bueno, gracias Javi por hacerme spoiler de la charla, ya nos podemos ir a casa. Bueno, el odio es mutuo, no pasa nada. El título de nuestra charla es Arquitecturas escalables basadas en comportamiento humano. Yo no traía un título chulo, pero bueno, el rato que estabais sentado esto es lo mejor que he podido sacar, lo cual, por otro lado, también es bastante interesante y refleja un poco lo que vamos a contar hoy, ¿no? La tecnología es previsible, las personas no. Bueno, primero las presentaciones de rigor, luego vamos a seguir hablando de problemas de data en el mundo real. Como decía Javi, un poco las charlas de hoy van de problemas reales de las empresas de hoy en día. Luego vamos a centrarnos más en el tema geoespacial y finalmente vamos a hablar de la implementación de la arquitectura que usamos. Pues bueno, primero me presento yo, soy Jorge López Maya, el que tiene cara listo de los dos. Llevo trabajando en el sector pues, unos 9 o 10 años y más centrado en el mundo del Big Data los últimos 7. Ahora ya me han quitado lo de Big, ahora solo soy Data Engineer en GeoBlink desde hace un año y ahí me encuentro con mi fantástico CTO, que esto es un poco pelota, pero bueno, estamos de revisiones salariales, así que nunca está mal, que es Miguel Ángel y se va a presentar él mismo. Muy bien, yo lo que puedo decir sobre mí es que he vivido bastante en el extranjero, volví hace un par de años y bueno, yo no tengo la suerte de ser de La Rioja, pero soy un friki de las banderas. Eso es todo lo interesante que puedo decir de mí. Vamos a hablar un poco de lo que es GeoBlink, no porque queramos venderlo, pero sí porque es bastante relevante a lo que vamos a contar hoy. GeoBlink, como decía Javi antes, nos dedicamos al tema de Location Intelligence, que viene a ser un tipo de Business Intelligence, pero con un componente muy importante de Location, un componente de dónde se encuentran cosas físicamente y cómo afecta eso a mi negocio. En la parte técnica, todo se podría resumir, ¿no? Entre comillas, tan sencillo y tan complejo como integrarse con un montón de fuentes de datos, con un montón de tipos de datos diferentes, los normalizas, los juntas y bueno, pues lo enchufas en un frontend que es el que van a usar tus usuarios. Entonces, al departamento técnico, el reto que tenemos entre manos es básicamente representar el mundo real, con todas sus distintas facetas, sus distintas complejidades. Entonces, la primera cosa que pensamos para representar el mundo real es, bueno, pues dividirlo entre capas, ¿no? Capas de datos, cada una de una fuente, de un tipo. Se va a escribir de una manera, se va a leer de otra manera, con una periodicidad diferente, etc. Y cuando nos empezamos a hilar fino en este tipo de problemas, para explicarlo voy a enseñar un pantallazo de la herramienta. Esto supongo que tiene, sí. Bueno, pues este es un poco el home de la herramienta. En este caso hemos hecho lo que se llama un estudio de un área. Si puedo... Ahí la veis. En el centro es donde estamos ahora mismo, el Google Campus, y hemos hecho un estudio de un área creada a partir de 10 minutos andando desde aquí, desde donde estamos. Entonces, por un lado, la herramienta te está diciendo, pues mira, este es el polígono hasta donde llegas, 10 minutos andando desde la puerta de Google Campus. En esta zona, en ese área, hay 14.000 personas censadas. La gente tiene una disposable income, que es como renta después de ciertos gastos básicos de tantos euros. El área residencial es un 64% de casas y el tráfico en la zona es bajo comparado con el resto de Madrid. Todo esto es como bastante homogéneo, ¿no? Son números y un número pues, viene a ser igual que el otro. Si hacemos un poco un deep dive, por ejemplo, en la parte de uso del terreno, pues podemos ver el número de hogares, la media de gente por hogar, etcétera, y los años en donde se construyeron los edificios. Por el parte de vista técnico, claro, aquí el usuario está viendo números, por detrás estamos hablando de números muy diferentes, que vienen de fuentes muy diferentes y igual pues, tienen naturaleza muy diferentes. Igual uno es un API, igual es un XML, etcétera, o un CSV. Al final estamos hablando, pues, por ejemplo, de este tipo de fuentes: censo, padrón, agencia tributaria, INE, catastro, Eurostat, que es como el INE de la Unión Europea. Todos estos datos agregados. Nosotros no tenemos mucho problema con el GDPR porque son todos datos anonimizados.
Pero sí que hay una cosa que todos estos datos tienen en común, que al final los obtienes, haces tus ETL, los normalizas, los llevas de acá para allá, a un proceso de estadístico, que es, como decía JM, lo que hacen los científicos de datos. Le aplicas Machine Learning en ciertas partes para temas de agregación o temas de cómo quieres que sean específicos para una zona del mapa, etc. Esto se llama el proceso de data cooking, que es una analogía bastante buena, que es que tú partes de datos en crudo, los normalizas, los juntas y ya los puedes consumir. Vale. Hay un pero, que es un poco por donde lleva Javi. Los datos geolocalizados. Cuando metes en la ecuación datos de GPS o datos, digamos, de cualquier fuente, pero que estén geolocalizados, es decir, que estén enlazados a una coordenada X y una coordenada Y en un mapa, entonces todo esto cambia. Y la manera de procesarlo y la problemática cambia muchísimo. Y aquí os lo va a explicar Jorge, que es el experto en el tema. Bueno, como está diciendo Miguel Ángel, en todo este tipo de tecnologías, cuando tratamos grandes cantidades de datos, lo que se suele buscar es tener un dato denormalizado, con toda la información que queremos procesar contenida en un solo registro. ¿Cuál es nuestro mayor problema con los datos geolocalizados? Que a cualquier usuario técnico o no técnico no le importa que tú le digas que el punto X, 27 y 58 tiene una renta o un tráfico tal. Lo que a ti te interesa es el código postal 28015 que está asociado a una geometría que no tiene nada que ver con el punto, tiene tanto tráfico, tanta renta o lo que sea. Entonces, cuando ya tratamos con geometría, son ecuaciones muy complejas que no están dentro del dato y que hacen interactuar sistemas que no están pensados para interactuar. De hecho, en nuestro caso de uso, el que se basa en la información anterior, no es poner los puntos, es hacer algo parecido a esto. En realidad, aquí estamos diciendo la cantidad de tráfico que hay para cada una de las calles que están alrededor de ese punto. Ya no solo estamos diciendo tenemos X puntos, sino que tenemos que trazar las rutas entre los puntos, tenemos que decir cuántos usuarios distintos han pasado y ya no solo eso, compararlo con la media nacional, la media local, lo que estás viendo y asignarles unos colores. Que lo de asignar unos colores parece una tontería, pero también tiene su magia, ¿vale? Y ya no solo en nuestro caso de uso, como somos muy atrevidos, no como Carto, perdón, que vamos un poco más para allá. Y lo que decimos es, encima queremos sacarlo por horas, ¿vale? Entonces ya no solo tenemos el caso de uso de media nacional, no media nacional, sino que también dentro de este mismo punto, cuáles son las horas con más o menos tráfico. Esto en teoría pinta muy bien, todo queda muy bonito y podemos hacer arquitecturas que más o menos nos gestionen estos datos. Pero cuando nos vamos a enfrentar al problema de verdad, nos encontramos con una serie de inconvenientes que no tienen nada que ver con lo que es el propio caso de uso, sino con la gente que genera los datos, que hace ese caso de uso. Lo primero, que las tecnologías de Big Data no están pensadas para interactuar, sobre todo las de procesamiento, para interactuar con fuentes que nos digan rutas o que nos digan otro tipo de cosas. Directamente lo que necesitan es un dato y un pipeline para funcionar. Lo que hemos dicho, los datos geoposicionados necesitan unos shapes, unas formas geométricas para representar y darle sentido al dato. Como os podéis imaginar, cuando juntamos los dos mundos, lo que tenemos es una latencia del dato mala, un performance malo, y el mal performance lleva a costes ineficientes, y los costes ineficientes, en mi caso, lleva a un CTO triste y enfadado, y un CTO enfadado normalmente te lleva a la cola del paro. Entonces, nuestro trabajo desde el Departamento de Ingeniería del Dato de Geolink ha sido buscar una solución para los mayores inconvenientes que teníamos. Y uno de los mayores inconvenientes que encontramos fue esto. Esto que veis, para aquellos que no lo conozcáis, es una plaza de una de las ciudades menos pobladas de España, pero que una semana al año decide llenarse de gente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener una arquitectura que se base en calcular el número de personas y que tenga los recursos necesarios para las dos imágenes? Es decir, para la imagen en la que no hay nadie y la imagen en la cual los guiris toman Pamplona. Más o menos se podría correlacionar mirando fuentes o mirando
estadísticas y demás, pero es que tenemos más casos de uso más concretos. Por ejemplo, esto es una esquina de una calle céntrica de Madrid en la cual está el Ministerio de Justicia, que por una resolución judicial y un tuit en concreto, lo que pasó es que de un día pasó de tener esto a esto. Esto es total y absolutamente impredecible. Nosotros, desde la tecnología, no podemos aumentar el clúster teniendo en cuenta que esto puede pasar. Porque si pensamos en la cantidad de señales GPS que tenemos en este caso concreto, nuestro sistema va a reventar. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo podemos autoescalar nuestra arquitectura de cálculo de procesamientos en base a algo tan anárquico y tan impredecible como es el ser humano. Entonces, Miguel Ángel os va a contar cómo hemos hecho un viaje desde el principio hasta el final de este caso de uso y cómo lo hemos ido resolviendo técnicamente. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer requerimiento de producto y la primera implementación que hicimos de los sistemas geoespaciales. Bueno, pues la versión 1 en los orígenes de GeoBlink fue que dado un punto, como explicábamos antes, tenemos que encontrar el polígono que delimita el área hasta donde llegas andando o en coche en ese tiempo. Nosotros desde el principio somos bastante fans de Postgres, así que bueno, fácil. Hay una extensión, PostGIS, que complementa a Postgres y te permite ejecutar un montón de funciones geoespaciales y usar tipos de datos geoespaciales, los cuales se vienen a llamar geometrías. Entonces, con PostGIS, Postgres puede entender de polígonos, de líneas, de puntos, hacer intersecciones, etc. Primera versión sobretada. Segunda versión. Bueno, el producto dijo, esto está bien, estamos empezando a tener clientes, funciona, pero el cliente no puede estar 2 minutos esperando que se le cree un área de influencia. ¿Cómo mejoramos esto? Bueno, pues lo mejor que puedes hacer cuando tienes estos problemas es fichar a un ingeniero GIS, a alguien experto en temas de topografía, etc. Y Carlos, nuestro ingeniero GIS, dijo, bueno, pues es que hay que cambiar la manera en la que tienes representados los datos, ¿no? Ahora mismo los tenéis guardados en Postgres, con polígonos y puntos que están guardados físicamente en un disco duro en filas. Vamos a cambiar cómo está representado la cartografía. Entonces, hay una manera muy sencilla, que es tú tomas los sitios de la ciudad, las plazas, etcétera, como puntos que están unidos por las calles. Esto se puede representar con un grafo, en el cual los nodos del grafo es donde se juntan las calles, los cruces o las plazas, y las aristas del grafo unen dichos nodos. Y además en cada arista puedes meterle, pues, por ejemplo, pesos, puedes meterle qué tipo de vía es, lo que tardas en recorrerla, etc. Para ello usamos una base de datos de grafo, Neo4j es de las más populares y bueno, pues esto en general ha funcionado bastante bien. Ahora los datos sí que están representados de la manera en la que luego los vamos a leer, lo cual es muchísimo más eficiente, porque cuando tú coges un nodo y luego los vecinos, pues Neo4j los sitúa cerca en el disco y los coges en el mismo read. No tienes que hacer joins, no tienes que hacer lecturas de disco de diferentes sitios para coger los vecinos y además Neo viene con un montón de librerías con algoritmos para recorrer el grafo tipo Distra, que es la que todos conocemos. Versión 2 solventada. Esta es la representación, por ejemplo, que te da Neo, la que puedes ver en el dashboard. No sé si lo podéis ver desde ahí, pero tenemos aristas, algunas dicen walk, otras dicen drive, hay calles que son de una dirección, hay calles que son de dos, etc. Vale, para la versión 3 ya fue más complicado. Pues empezó el producto a hablar de la problemática de que los clientes querían saber el número de gente que pasaba por la puerta de su tienda, porque obviamente hay una correlación muy directa entre la cantidad de gente que pasa por delante de tu tienda y la cantidad de gente que entra a comprar algo. O eso donde se sitúa, por ejemplo, un supermercado donde tú estás distribuyendo productos, o también por lo frecuentadas que están las vías por las que se encuentra tu centro de logística, con lo cual vas a encontrar más atascos. Y obviamente no quieres poner un almacén donde hay muchos. Para esto ya empezamos a obtener datos GPS, como los que hablábamos antes. La problemática en este caso es, nosotros tenemos información de que hay un punto donde ha estado alguien y luego otro punto por donde ha ido esa persona para poder asignar los colores y de esa manera decir que en una vía hay más tráfico que en otra. Lo que sería básicamente trazar la trayectoria.
Bueno, pues aquí ya nos tuvimos que meter más en harina, ¿no? Obviamente para tratar datos masivos, pues vamos a usar Spark, vamos a hacer procesamiento en paralelo. Entonces ponemos los datos en S3, de ahí mismo los puede leer Spark. Tenemos que seguir usando Neo, que es el sistema que usamos para guardar nuestra cartografía. Entonces, básicamente la arquitectura tenía esta pinta. ¿Cuál es el problema? Que Spark funciona tirando workers, no sé, cientos o miles por cada milisegundo, y Neo tiene un cierto tiempo de latencia en devolver la información. Con lo cual esto nos sirvió para un inicio, pero enseguida se nos quedó corto. Y la siguiente versión la explica Jorge. No, Entonces, como decía Miguel Ángel, nosotros teníamos una versión de Spark, estaba localizada en nuestras oficinas, estábamos haciendo POCs, estábamos jugando, por así decirlo, entonces ya se vio que esto tenía que producir, esto tenía que ganar dinero. Y para ganar dinero, además de tener que hacer un sistema eficiente, tienes que hacer un sistema desatendido. No podemos estar, en mi caso yo, vigilando un clúster todo el rato. Entonces lo primero que hicimos fue cambiar nuestro clúster de ese clúster, digamos, bare metal a un clúster en la nube, en EMR, gestionado con alertas con CloudWatch y con un montón de historias por detrás. Ya no solo eso, sino que nos dimos cuenta que realmente el cuello de botella estaba en nuestra única máquina de Neo4j. La solución más elegante que se nos ocurrió fue abrir una red privada de Amazon y montar nuestro propio clúster con un balanceador de carga Nginx, que lo que estaba haciendo es, cada vez que le llegaba una petición de cada uno de los workers de Spark, la redireccionaba al nodo de Neo4j que menos carga tenía. Entonces ya realmente cumplíamos un objetivo, que era que lo que pasaba antes con nuestro clúster en local era que tardábamos más de un día en procesar los datos de un día, con lo cual ya dejaban de tener sentido. Ahora procesamos los datos de una semana en menos de un día. Todo va muy bien, todo es perfecto, a excepción de que el clúster de Neo, por las distintas características que tiene Neo, tanto de memoria como de disco y demás, es excesivamente caro y, si os acordáis, pagar mucho por algo llevaba a que mi querido CTO se enfadara. Con lo cual teníamos que buscar nuevas formas para evitarnos nuestro cuello de botella, que es esta última parte que está aquí abajo. Y hemos investigado ya nuestra última versión, que es una versión autoescalable de nuestro problema dependiendo del número de peticiones, es decir, de la cantidad de personas que nosotros detectamos en una calle a una hora. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos hecho una API Gateway con un Lambda para tener un sistema de APIs totalmente escalable, con lo cual a más peticiones, más nodos levantará y mejor lo gestionará, y sobre todo lo hace Amazon, con lo cual yo me puedo ir de vacaciones tranquilamente. Y además tenemos un clúster autoescalable con Kubernetes, gestionado también por Amazon con EKS, en los cuales ya hemos lidiado con los dos mayores problemas que hemos encontrado, que es dónde localizamos nuestros datos persistentes de Neo, que al ser solo de lectura lo único que nos interesa es copiar la base de datos, y lo hemos cargado en un FS, que es el NFS de Amazon, y, y nos hemos ahorrado el cool start en Lambda haciendo una petición antes de que empezara nuestro proceso. Entonces, con este sistema tenemos algo que, independientemente de lo que yo le diga, va a autoescalar, o tanto hacia arriba como hacia abajo, no dependiendo de mi idea como es 7 de julio, va a ser San Fermín, vamos a autoescalar. No, se va a basar en el dato. Con lo cual, si conseguimos que esto siga así, nuestro clúster nunca dejará de dar servicio, independientemente si queremos procesar España, Reino Unido o Estados Unidos. Y esto es todo, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, es el momento en que os tiréis el cuadrado ese de goma, que a mí me hace mucha gracia. Hola. Buenas. Buenas. En cuanto a la parte de front, ¿qué software utilizáis?
Perdone, a la parte de... En cuanto a la parte de front, a la hora de presentar los datos. Sí. Usábamos Angular 1.6 en los inicios y hace un año más o menos cambiamos a Vue.js, que nos está dando resultados muy buenos. Vale, y en cuanto al motor de GIS y renderizado de los mapas. Es Leaflet y GeoServer. Ok. Tirároslo, que es lo divertido. Lo siento si fallo. Hola. Cuando pasasteis de vuestro clúster al clúster de Amazon, utilizasteis, ¿no habéis utilizado Databricks? Nos propusieron utilizar Databricks, la propia gente de Databricks en una conferencia, pero realmente para lo que nos ofrece a día de hoy Databricks no nos merecía la pena pagar el tanto por ciento de sobrecoste que nos dan para gestionar este trabajo. Nosotros no tenemos una gran carga de Spark, por desgracia, a día de hoy, pero sí que tenemos distintos proyectos, entonces no nos merecía realmente costo-beneficio. Pero sí, pues es una medida inteligente que nos lo gestionara el propio Databricks. Y bueno, entonces mi pregunta es ¿cómo gestionáis los pipelines de test con vuestros clusters administrados? Vale, realmente no gestionamos los test de integración, los hacemos nosotros en nuestro propio test. Realmente confiamos que MR funciona como dice que funciona, que es lo que hemos probado. La interacción con S3 es estándar, no cambiamos nada, y nuestro propio clúster de Neo hacemos nuestras pruebas de una manera más manual. O sea, no tenemos un proceso de Jenkins que nos vaya probando esas historias. Aunque, como estaba comentando antes, me parece buena idea y lo intentaré llevar a cabo, el hacer el desarrollo sin que suba excesivamente el coste, que es nuestro mayor problema. Pero vamos, o sea, básicamente probamos el local, desplegamos en Amazon. Muy buenas. Buenas. Uniéndolo con la charla que nos ha dicho antes, que nos ha dado JM, ¿nos podéis contar un poco cuántos sois, si sois también multidisciplinares, cómo gestionáis un poco todo el equipo? Sí, somos 24 personas, contando ingenieros de datos, ingenieros de software, científicos de datos. Tenemos un DBA, tenemos un ingeniero GIS y tenemos también gente en frontend. La manera en la que nosotros trabajamos es que tenemos equipos multidisciplinares, data scientist, data engineer. Yo hago una analogía que es muy clara, que es lo mismo que frontend y backend. O sea, todo el mundo entiende la diferencia entre frontend y backend. Diferentes tecnologías, diferentes maneras de pensar. Hay un punto de unión que es la API. Entre un data scientist y un data engineer, más o menos, es parecido, porque cada uno tiene su función en el proyecto, ambos tienen un punto de unión que es el dato, y nosotros en todos los proyectos, digamos que ambos colaboran, lo mismo que colabora back y front, por ejemplo, a la hora de definir una API, y luego front su trabajo se basa en el trabajo que ha hecho el de back. De la misma manera, un data scientist se basa en el trabajo que ha hecho un data engineer. Luego tenemos 5 equipos, de los cuales son 3 de datos, que es digamos la parte más compleja que tenemos. Uno que es el equipo de desarrollo web, que es el que hace el frontend, y luego un equipo de infraestructura. Ese sería un poco el resumen. Y bueno, intentamos tener todos los procesos que nos indica JM, estamos en ello, no vamos tan adelantados. Estamos todavía leyendo el libro. Esto es un poco tangencial, pero me ha parecido escuchar que teníais infraestructura propia vuestra, local. O sea, no estabais todo en la nube. Que teníais un rack con máquinas montadas. Sí. ¿Me ha parecido entender o entender Sí, mal? sí, sí. Una pregunta sobre eso, que no tiene mucho que ver, pero sí tiene mucho que ver. ¿Qué sale más caro irse a la nube o sale más caro estar en vuestro rack? Claro, nosotros los complementamos. Es que depende del proceso. Sí que básicamente tenemos los ordenadores que se van quedando un poco obsoletos o un poco que se rompe alguna cosa, pero todavía siguen funcionando. Pues tenemos un cuarto en la oficina que los vamos metiendo allí. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos que hacer pruebas o prototipos de todo lo que hemos estado hablando, o incluso para el cocinado de ciertas cosas, ya lo tenemos ahí montado un clúster con Neo y con Spark, que no nos cuesta nada.
empezar ahí a meter datos nuevos y darle a la manivela. Y entonces eso nos sale más barato que Amazon, porque al final son máquinas que digamos que ya están ahí y tampoco tenemos que mantenerlas ni nada. Pero bueno, sí, es un subset bastante pequeño de lo que sería toda nuestra infraestructura y obviamente no tiene carga de producción. Y sobre todo tenemos un problema con el autoescalado. No se puede autoescalar algo que no tienes. O sea, como máximo nos va a dar los pocos recursos que tiene ese rack. Apagas máquinas y luego cuando vas a escalarlas se encienden. Ya, pero cuando se te llenan esas máquinas no tenemos presupuesto para comprar, o por lo menos eso me indican. Digamos que Entonces, es una buena metodología para ahorrar un poco de dinero cuando eres una startup y estás siempre con el agua al cuello. Sí, esa iba a ser la otra pregunta. Es ¿qué momento decís, joder, me voy a montar aquí un rack? ¿No? Porque suele ser... Yo estoy muy a favor de los racks, o sea, que coste, pero suena raro. O sea, no hay muchas startups o muchas empresas que decidan, salvo que se dediquen al tema de hosting, que monten su rack y tengan su procesamiento ahí. Que volveremos ahí seguramente. realmente es una parte marginal del procesamiento lo que está dentro de ese rack. Es como le comentaba al compañero antes, son la parte de pruebas, los primeros bocetos de concepción, más que nada para ahorrar costes luego cuando vamos a Amazon. Pero no podemos gestionar la cantidad de información que tenemos en nuestro rack, sería ridículo. Queda claro. Llegamos a esa idea cuando se nos rompió un ordenador de desktop y dijo el de finanzas, aquí no se compra otro hasta que no le des uso a ese. Y se la ha dado, se la ha los dado. mismos, ¿eh? Más preguntas. Hola, una consulta, ya que han estado migrando todos los servicios a la nube, ¿en algún momento pensaron, además de usar Kubernetes, pasar como el Neo4j a la base de datos de grafos de Amazon? Sí, pensamos en utilizar Neptune, sobre todo, o sea, desde que anunciaron que salió creo que fue este año, ¿no? No, a finales, sí, bueno, hace poco. La cosa es que una de las particularidades que hemos dicho es que nosotros no tenemos un algoritmo, o sea, tenemos un algoritmo propio. Tenemos un plugin optimizado por nuestro ingeniero GIS que, por lo que hemos estado viendo, Neptuno no se lleva muy bien con ese tipo de cosas, por no decir que directamente no las acepta. Con lo cual, directamente descartamos la opción por eso. Pero también vimos otros tipos de bases de datos autoescalables de tipo de grafos, tipo Orient, o sea, OrientDB, Arango y demás. Y por ahora Neo es de las que mejor rendimiento nos ha dado. Hola, ¿qué tal? ¿Habéis barajado también la posibilidad de tirar por clústeres de GPUs directamente? La parte no tan explorada de todo este tipo de procesamiento. Bueno, hay una empresa que es Omnisize que sí que está haciendo esto. ¿Que está haciendo qué? Perdón. Todo el procesamiento que tenéis de GIS y toda la parte espacial. Tirando de tirando GPUs. de clústeres de GPU. No nos ha dado por ahí porque no tenemos GPUs disponibles. Sí, sí, tenemos, antes de que tú entraras. Bueno, hasta luego. Placer. Luego en 3D tuvimos que no hacía falta. Vale. No, al final el GPU te da un procesamiento distribuido bestial, pero no te solventa el problema de cómo traversas un grafo, ¿no? Que es realmente el kit de la cuestión. Entonces, para este caso, el cuello de botella, que es cómo traversas un grafo, no te solventa una GPU. Gracias. ¿Preguntas? ¿No veo manos? Pues muchas gracias, señores. Muchas gracias.